ya lo saben, ya saben las dos cosas que nunca hay que hablar en la mesa de la cena con una persona nueva o quizás aún con familiares y parientes. Y esas dos cosas son ¿qué? La religión y la política. Ustedes saben que los quiero a todo dar, ¿no? Con todo mi corazón. Sí, sí lo saben, ¿no? Pues ahorita estoy buscando una bronca porque, ¿qué creen? Por el mes entero de octubre vamos a pasar hablándola de esas dos cosas, la religión y la política. Y ya sé lo que están pensando, los conozco. Ya sé lo que están pensando. Pastor, no. Tú quédate con hablar la religión. Eso es, aquí es tu cosa, es tu tema. Deja la política por el otro lado. No introdujas la política en la iglesia. Bueno, me cacharon, me agarraron. Claro, no vamos a pasar ni un segundo aquí en la iglesia debatiendo, platicando sobre los méritos o las fallas o faltas del Obamacare o de elegir un juez aquí para la Corte Suprema antes de una elección o cualquier otra plataforma del lado demócrata o el lado republicano. Eso sí, esos temas los vamos a dejar para que los políticos, ellos platiquen de esto y nosotros que tenemos el privilegio, si tenemos ese privilegio de hacer nuestra decisión cuando votamos ya el 3 de noviembre. Pero, sí vamos a pasar el mes entero enfocando en este tema, la ciudadanía. Y a lo que me refiero es esto, que vamos a pasar el mes mejorando más y más que podamos para ser los mejores ciudadanos del cielo, por la gracia de Dios que somos en Cristo Jesús, de esta manera. Que seamos los mejores y mejores residentes, habitantes y quizás ciudadanos de esta tierra en que nosotros vivimos. Porque lo que aprendemos de la palabra de Dios es esto, que el amor en el corazón siempre es para Dios y para el prójimo, y uno de los prójimos que tenemos ante nosotros también son los que gobiernan, también son los políticos elegidos, también es el gobierno y el país, y hay que demostrar un amor y un cariño para Dios primero, pero también para ese prójimo. Bueno, ya me imagino que quizás tengan en mente, bueno, los que estamos viendo por el internet, ya la próxima semana podemos cambiar el canal y quizás estar reunido en otra iglesia por el online. O quizás ustedes van a decir, quizás habrá otra iglesia en que podamos asistir, pero yo los conozco y yo sé que van a querer estar aquí la próxima semana también. ¿Saben por qué? Porque yo siento que ustedes saben lo que yo soy, lo que yo sé. Y eso es esto. Que precisamente este es el momento en que tener esta plática. Porque la realidad es esta. Que hay muchas emociones, quizás confusiones y aún divisiones que pueden surgir respecto a la política aún entre hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Entonces yo sé que Cristo tiene la meta en su mente, en su corazón, en ponernos esta palabra de bendecirnos tremendamente, de guiarnos, no por una política, pero por la palabra de Dios. Así que ¿listos? ¿Listos para que sus corazones sean movidos no por un movimiento político, pero por el movimiento del Espíritu de Dios en su palabra? Abran sus folletos y démosle a Dios lo que es de Dios, también por darle a este país lo que le pertenece a Él. Romanos 13 dice, todos, literalmente toda alma, cada alma, deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él.
Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario, no opcional, fíjense muy bien, necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, pues paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deben respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Esta es la palabra de nuestro Señor. Te alabamos, Señor. Es un pensamiento realmente revolucionario, un hecho revolucionario. A lo que me refiero son estas primeras palabras que Pablo dijo y habló en este texto. Porque les hago la pregunta, ¿sí o no? Cada uno de nosotros aceptamos muy bien que los orígenes de la iglesia están en Dios. Que la iglesia, la fe, el reino de Dios comienza en el corazón de Dios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Todos estamos muy de acuerdo con eso. Pero, ¿qué es lo que nos dice Pablo aquí? Que el gobierno, los gobernantes, las autoridades públicas en las tierras en que vivimos, por supuesto, ahora estamos aquí en este país, esta tierra, los Estados Unidos, que también eso tiene origen en el corazón de Dios. Que no hay una autoridad en existencia terrenal que no esté establecida por Dios. Y si se fijaron, fíjense de nuevo en el texto, el énfasis que Pablo pone, porque lo dice 2 veces. Dice en la segunda parte del primer verso, no hay autoridad, lo dice en el negativo, por decirlo así, no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Y luego dice lo mismo, pero le cambia la vuelta y lo dice en el positivo. Así que las que existen, las autoridades que existen, sean las que sean, fueron establecidas por Él. Lo que Pablo nos asegura es que el gobierno sobre nosotros tiene su origen y su existencia en la mente y el corazón de Dios. Y aquí está el punto revolucionario para ustedes. Si eso es cierto, lo que dice Pablo, y si es cierto porque lo dice el Espíritu Santo, ¿qué implica de este país en que vivimos? Que realmente es una tierra sagrada. No porque la gente son santos, no porque los políticos y los líderes son santos. ¿Pero por qué? Porque la autoridad que tiene el gobierno estadounidense tiene su origen y su existencia nada menos de en el más sagrado que hay, nuestro eterno Dios, el creador del cielo y de la tierra,
el que gobierna y es Rey de reyes y Señor de señores, Él le ha concebido y le ha dado aún a las autoridades impartido un parte de su autoridad. Entonces, esta tierra, en ese sentido, es una tierra sagrada. Vivimos en un ambiente sagrado por esta parte, por esta palabra. Ahora bien, piénsenlo bien. Si eso es cierto, si cada gobierno y cada gobernante tiene su origen, la autoridad, en el corazón de Dios, y si el verso 4 de aquí es cierto, a donde Pablo dice, el gobierno está al servicio de Dios, mira, para tu bien. Si Dios ha dado el gobierno para nuestro bien, si el gobierno y la autoridad tienen su origen en Dios, ¿cómo hay que comportarnos nosotros aquí? ¿Qué es la relación que nosotros debemos? Quizás somos aquí inmigrantes, nuevos residentes aquí a este país, pero ¿cómo debemos comportarnos aquí? ¿Qué debemos hacer para este país, en otras palabras? Sí, hay que hacer todo lo posible para no derrumbarla, para no faltarle el respeto. ¿Qué es lo que dice Pablo al comienzo de este texto? Todos deben someterse a las autoridades públicas. Eso es decir, si el gobierno estadounidense o de cualquier otro gobierno en el mundo, cuando nosotros vamos a nuestros países, si el gobierno nos pide algo que no está en conflicto con la palabra de Dios, que no nos pone en un conflicto que tengamos que decidir, voy a obedecer al gobierno o voy a obedecer a Dios. No, ese no es el punto, pero nada más nos pide algo que bien podemos obedecer, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que ponerle mucha énfasis, en otras palabras, en el cuarto mandamiento. Hay que ser líderes en someternos y ser obedientes a las reglas de este país y de este gobierno, precisamente porque la autoridad tiene su origen en el corazón de Dios y también por esta razón. Que obedecer y someter a una autoridad, eso no es el instinto humano. Cuando las autoridades, sea un papá, mamá o un gobierno nos pide algo, muchas veces el impulso dentro de nosotros es, yo no quiero hacer eso. ¿O por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿No? Ese es el impulso natural. Muchas veces lo que nos piden el gobierno, los gobernantes, nunca va a ser fácil, no va a ser conveniente para nosotros y a veces hasta ni va a tener mucho sentido las reglas que ellos ponen. Pero sin embargo, si no hay conflicto entre lo que ellos nos digan y lo que Dios dice, hay que someternos, hay que obedecer, ¿verdad? Y no simplemente someternos, pero también ¿qué? ¿Qué es lo que dice? Darle lo que le debemos. ¿Qué es lo que le debemos a las autoridades terrenales? ¿Qué son cosas que les debemos a ellos? Impuestos es una. ¿Qué más? Respeto. ¿Qué más? Honor. Es lo que dice Pablo. Si debemos contribuciones. Le debemos oraciones. Hay que orar por los líderes de cada país y el país en que estemos también. Hay que pedir por ellos también. Eso nos dice Pablo en 1 de Timoteo, que es algo bueno y complace mucho al Señor escuchar eso que venga de nuestros corazones, ¿sí? ¿Y por qué? Porque son mediante nuestra obediencia, nuestro respeto, nuestro amor, por cual se establece aquí el país y se mantiene fuerte, ¿sí? Rebelarnos contra eso no le va a servir a nadie. Lo único que vamos a hacer es desbaratar y arruinar el ambiente en que nosotros podemos alabar al Señor verdadero juntos en paz, ¿sí? Quiero que piensen en esto. Es importante amar los gobernantes por esta razón. ¿Sabes por qué? Porque es como un matrimonio. Muchas veces los matrimonios, que también son instituciones divinas porque vienen del corazón de Dios, muchas veces los matrimonios fallan, pero no fallan simplemente por como un hecho de traición grande. A veces sí, a veces hay engaños, claro, pero eso no es la razón principal por cual matrimonios fallan. ¿Sabes por qué?
fallan muchas veces por hechos pequeños, 1000 hechos pequeños de indiferencia, de deshonor, de falta de respeto. Y así, si nosotros no le damos al país lo que le debemos, el honor, el respeto, las contribuciones que debemos, también contribuimos al malestar del país. Ahora, una cosa más. Eso significa esto, que cuando Pablo nos pide que honremos y respetemos a los líderes, a los gobernantes de esta tierra, que eso también aplica a líderes políticos con quienes nosotros estamos en desacuerdo. Quizás nosotros no estamos muy de acuerdo con el presidente Trump, tenemos otra política, pero hay que respetarlo de todas maneras. O viceversa. Si somos republicanos y queda un demócrata, hay que respetarlo a él. Hay que respetar a nuestros líderes políticos, aun si esos hombres o esas mujeres no se comportan en una manera honrable. Aun cuando hacen y dicen cosas que para nosotros lo encontramos pero bien como crudo y hasta un repulsivo. Y este es a donde, como se dice, hay un dicho americano, a donde el hule pega a la carretera. Porque lo que esto implica es esto, que nosotros aún debemos honrar y respetar nuestras autoridades, aun cuando esas autoridades están en contra de la iglesia, están en contra de Dios y Cristo propio. Y quizás estén pensando, pastor, quizás ya te pasaste un poquito, cruzaste la línea. ¿Cómo nosotros también debemos respetar y honrar aún líderes que están en contra de la iglesia? ¿Saben qué? Se los puedo probar. ¿A quién estaba hablando Pablo estas palabras originalmente? Pues el título de su carta es Los Romanos. Él estaba escribiendo esta carta a romanos cristianos que estaban viviendo bajo el gobierno romano. Y ustedes saben qué antagonista ese gobierno estaba y era con los cristianos. ¿Sabes que el gobierno romano en este tiempo, cuando Pablo escribió estas palabras, estaban exigiendo a la gente que alababan al emperador? Se llamaba el culto del emperador. Esa era la religión oficial en Roma. ¿Y saben quién fue el emperador cuando Pablo escribió estas palabras? Porque esta carta fue escrita en el 57, más o menos 58 después de Cristo. El emperador romano era un hombre que se llamaba Nero. ¿Sí han escuchado de Nero? En el año 64, o sea, 7 años después de que Pablo escribió estas palabras, Nero agarraba a cristianos y los arrojaba y aventaba a los leones. Agarraba a cristianos y los prendía como una antorcha para alumbrar sus banquetes. Y aún Pablo dice, sométanse, honren, respeten a estas autoridades. ¡Wow! O en el Antiguo Testamento, ¿se recuerdan de David? David era ungido por el Señor para ser el próximo rey de Israel. ¿Se recuerdan? Cómo Dios lo llamó a Samuel y lo ungió con el aceite. Tú vas a ser el próximo rey de Israel. Luego, ¿qué pasó? El gobierno que Dios había establecido se puso en contra de Dios y empezó a perseguir a David. Porque el rey Saúl se puso muy celoso y aún bien como loco y malvado y quiso como contradecir la voluntad del Señor, y en vez de honrar a David, ¿qué es lo que hizo Saúl? Lo persiguió. Estaba como cazándolo como un animal. Luego, ¿qué es lo que pasó? Vino el momento cuando Saúl estaba en las manos de David, porque Saúl había entrado en una cueva a hacer sus negocios ahí, ¿no? David estaba atrás y había llegado el momento. En un instante David
podría bien haber tomado su cuchillo, su espada y cortarle el pescuezo a Saúl y tomar la corona ahí. Pero ¿qué es lo que David hizo? Simplemente cortó un pedacito de su manto y luego cuando David hizo eso, aún David se sintió mal por haber, ¿cómo pude hacer esto? Este es el ungido del Señor. No sé si están captando lo que estoy queriendo de hacer con ustedes, pero esta es mi intención. Quiero ganarles el corazón para tener en sus mentes un sentimiento de lo sagrado y del respeto que le debemos simplemente por residir y vivir aquí en este país. Porque muchas veces pues ya lo conocemos. Esas opiniones que tenemos, y son buenas, no hay nada mal con tener una opinión política. No hay nada malo con votar con esta persona o ir con esta persona. No hay nada malo de votar por esta ley o esta ley. Pero muchas veces yo también siento que a veces nos pasamos. Porque los sentimientos que nos entran. Y también porque precisamente lo que los políticos hacen causan una reacción y tienen resultado en nuestras vidas, que muchas veces aún nosotros nos ponemos muy angustiados y también podemos platicar y hablar de más. Y en ese sentido, podemos llegar a faltarles el respeto a los líderes y a los políticos alrededor de nosotros. Y si eso pasa, ¿a quién verdaderamente le estamos faltando el respeto? A Dios, porque esta es su institución. Si respetamos a los líderes, al gobierno, ¿a quién estamos respetando? A Dios. Entonces aquí viene el momento, y es un momento de arrepentimiento, y todos lo tenemos que pasar. Porque simplemente voy a hablar nombres, y quiero simplemente que ustedes piensen de uno de los sentimientos o quizás palabras que hayan salido de sus bocas cuando menciono estos nombres. El Donald Trump. O la Nancy Pelosi. O la jueza Lalina Hidalgo, de aquí, de Harris County. O el gobernador Abbott. Muchas veces nosotros tenemos esas opiniones y quizás esos sentimientos nos llevan a un lugar donde también tenemos que confesar con el rey David. Señor, ¿cómo pude? Aquí está tu ungido. Pero sobre todo quiero levantarles ahorita el corazón en este sentido. Y llevarles a un punto a respetar a la última autoridad, ¿quién es Dios? Por recordarles de algo hermoso de nuestro Señor. Que nuestro Dios, Él no simplemente se quedó allá en el cielo soberano sobre todo, pero ¿qué hizo? Él descendió y Él bajó y Él se puso bajo las autoridades, por ti y por mí. Y ustedes recuerdan esas palabras hermosísimas de Lucas, a donde escuchamos que en los días del Augusto César, Dios había traído a su Hijo. Que en esos días Él pidió un censo, cuando Quiriño era el gobernador de Siria. Y entonces llamó a José, y José caminó de Nazaret, de Galilea, a Belén. Y vino con María, quien estaba comprometida a él para ser casado, pero ya estaba encinta. Y vino el momento cuando ella dio luz a un hijo, al Hijo de Dios, el Hijo de David. Y ese Hijo de David se sometió
y honró y respetó y amó las autoridades, aún las autoridades que lo perseguían a él, aún las autoridades que lo castigaron injustamente a él. Y luego vino el momento cuando el Hijo de Dios se sometió a un gobierno injusto y aceptó la pena de muerte injusta que el gobierno romano le había puesto sobre él. Y porque Él murió y Él resucitó, tú y yo en Él somos sagrados. Ya tenemos una nueva origen en Cristo. Santos, salvos, ciudadanos del cielo por lo que Él hizo por nosotros. Ama al Señor su Dios y respeten sí a las autoridades. Y 2 puntos más, importantes, breves, pero importantes. Escúchenme bien. Si es cierto que Dios puede tomar a un gobierno injusto como el gobierno romano para cumplir con la cosa más grande en el mundo, el perdón, la justificación del mundo y la salvación de los creyentes en Cristo. Si Dios es tan, Cristo es tan capaz, ¿qué significa de Cristo? Significa que tenemos un rey que es tan soberano sobre todo, y tan bueno que Él se dedica a usar todas las circunstancias de la vida, aún la política, para venir y levantar a su esposa amada, la iglesia, tú y yo, y llevarnos al cielo. Eso quiere decir que no importe quién sea el presidente después del 3 de noviembre, si quede el Donald Trump, que quede Donald Trump, si quede el Joe Biden, que quede el Joe Biden. En ambos casos, Cristo va a estar con nosotros trabajando para que nosotros seamos últimamente llevados al cielo. ¿Sí? Punto número 1. Punto número 2. Quiero que piensen esto. Esto es tu punto teológico. Ahora van a aprender bastante aquí en este punto. Díganme, ¿cuál es el poder que el gobierno tiene? ¿Cuál poder no tiene? Y tercero, ¿qué es la belleza que estamos recibiendo por esa verdad? Vamos a empezar con lo primero. ¿Qué poder tiene el gobierno? ¿Qué es lo que dice Pablo? Tiene el poder de la espada, dice. ¿Y cuál es el poder de la espada? O sea, la regla de ley. Es el poder de cambiar el comportamiento. Y ese es un poder bastante grande, porque nosotros, gente humana, somos naturalmente egoístas y tenemos el impulso de querer hacer lo que nosotros queremos hacer, y si no hay un impedimento, ¿qué pasa? Otra persona se pueda dañar. Entonces, por la regla de la ley, el gobierno aterroriza al malhechor y también levanta y honra al que hace bien, y en ese sentido, Él cambia el comportamiento de la persona. ¿Sí? O sea, un gobierno estable es una bendición muy grande para nosotros, porque es mediante la regla de la ley, de la espada, por cual nosotros podemos tener propiedad, por cual nosotros podemos viajar aquí en nuestros carros y no temer tanto que alguien se lo lleve, y no tener ¿cómo voy a seguir si alguien se me lleva mi carro? Es precisamente por la regla de la ley que nosotros tenemos una educación pública, tenemos recursos aquí de la ciudad, tenemos una economía a donde podemos nosotros prosperar y tener una medida de paz. ¿Sí? ¿Qué es lo que el gobierno no puede hacer? ¿Qué es el poder que el gobierno no tiene? El gobierno no puede darnos una propiedad en el cielo. El gobierno no puede darnos la prosperidad y la paz que Dios nos dio en el Edén y que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué no? Porque la espada no puede convertir corazones. No puede traer a corazones de esta tierra a que conozcan a Cristo. ¿Quién son los únicos que tienen ese poder? Nosotros, porque nosotros tenemos la espada del Espíritu, cuál es la palabra de Dios, el Evangelio, y es el Evangelio
que puede salvar eternamente. Ahora, piensen en esto. En este momento voy a declararles algo que viene de la autoridad de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En este momento les voy a hacer una declaración que es verdadera y tiene una autoridad suprema. Y lo que yo les voy a decir en este momento, el Espíritu Santo los va a usar, estas palabras, para que yo tenga el gozo de llevármelos a ustedes conmigo al cielo. Escúchenme bien. Por la autoridad que Cristo me ha dado, y en su nombre, yo les perdono todos sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas palabras vienen del Espíritu Santo, del corazón de Cristo, y se lo están llevando al cielo. Y la alegría que yo tengo es que yo pude declarar esa palabra en libertad, en parte por lo que la espada de este país ha hecho. Me ha dado la libertad de declarar esto a ustedes. ¿Ya ves qué belleza tenemos? ¿Ya ves qué hermosura? Hay un dicho en latín: pro Deo et patria. Para Dios y para la patria, para el país. O sea, por amor a Dios, amen esta tierra, respétenla, oren por ella, por los líderes, hagan todo lo posible de su parte de tratar de respetar las leyes y apoyar a los demás a respetar las leyes. Eso es algo bueno, hermoso y complace mucho al Señor. Mis chicos, ahora les estoy hablando a ustedes, chicos, consideren quizás en el futuro tomar una carrera en la política porque este país necesita gente como ustedes, gente que tienen el corazón de Cristo. Y eso sería una gran bendición para los ciudadanos y los residentes y los habitantes de esta tierra. ¿Sí? Y sobre todo, usemos ahora la libertad que tenemos en ser lo que verdaderamente somos nosotros, la iglesia de Cristo. Continuemos declarando el evangelio a los habitantes aquí alrededor de nuestra comunidad para llevar más y más gente a ser ciudadanos con nosotros en el paraíso. Amén.